Universidad Técnica de Oruro, Dirección de Posgrado, Diplomado en Educación Superior, Módulo 1, Tendencias Pedagógicas Contemporáneas, Cuarta semana, Unidad 12, el enfoque histórico-cultural. Cuarta semana, Unidad 12, el enfoque histórico-cultural. La concepción histórico-cultural presenta un conjunto de ideas pedagógicas novedosas que han resistido y resisten el paso de los años. Su principal representante fue Lev Vygotsky, psicólogo ruso, que desarrolla una corta pero fecunda labor en el campo de la psicología, que lo convierte en el creador de una nueva escuela psicológica, la histórico-cultural. La teoría sustenta el carácter mediatizado de los procesos psíquicos. La psicología no solo debe estudiar la actividad laboral humana como punto de partida del desarrollo psíquico, sino explicar cómo esta actividad produce una reestructuración de la psique. Su idea consiste en que, al igual que la actividad humana, se convierte en una actividad mediatizada a partir de los instrumentos que el hombre utiliza en su ejecución. Los procesos psíquicos se hacen también mediatizados, actuando como elementos mediadores los fenómenos de la cultura humana. La cultura, en esta teoría, es el producto de la vida y de la actividad social del hombre, y se expresa a través de los signos, los cuales tienen un significado estable, ya que se han formado en el desarrollo histórico y transmitido de generación en generación. Es a través de la apropiación que hace el hombre de la experiencia histórico-social que éste asimila no sólo las distintas formas de actividad humana, sino también los signos o medios materiales o espirituales elaborados por la cultura. Por tanto, los procesos psíquicos inicialmente tienen un carácter interpsicológico, se dan en el plano del sistema de relaciones sociales de comunicación que el niño establece con otras personas en la realización de una actividad conjunta, y posteriormente estas funciones psíquicas se interiorizan, adquieren un carácter intrapsicológico, interno, y forman parte de la actividad individual del hombre. Los signos, que inicialmente tenían un carácter externo, ahora ya se han convertido en signos internos, mediatizando el tránsito de las funciones psíquicas superiores. Este proceso de interiorización, que para Vygotsky constituye una ley genética general del desarrollo psíquico, se expresa en su siguiente planteamiento: cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos, primero como algo social, después como algo psicológico, primero entre la gente como una categoría interpsíquica, después dentro del niño como una categoría intrapsíquica. Esto tiene que ver, por igual, tanto con la memoria voluntaria como con la memoria lógica, tanto con la formación de conceptos como con el desarrollo de la voluntad. El tránsito de afuera hacia adentro transforma al propio proceso, cambia su estructura y sus funciones. Otro aporte incuestionable de la concepción histórico-cultural radica en la creación de una nueva metodología de investigación del psiquismo. El método causal genético propuesto por Vygotsky y desarrollado por sus discípulos y continuadores no se limita a constatar el desarrollo alcanzado en las diferentes funciones psíquicas, sino que revela el origen siguiendo el proceso de su génesis. Esto implica la necesidad de investigar las funciones psíquicas en el momento mismo de su construcción genética y no después de su cristalización en estructuras terminadas que hacen más difícil su estudio. Analizaremos ahora qué papel ocupa la enseñanza en esta teoría. Si bien Vygotsky no formula una teoría de la enseñanza, sí sienta las bases teórico-metodológicas que permiten su posterior elaboración para sus continuadores. Para él, la enseñanza y la educación constituyen formas universales y necesarias del proceso de desarrollo psíquico humano, y es a través de ellas que el hombre se apropia de la cultura. Pero esta enseñanza no tiene un contenido estable, sino variable, ya que está determinada históricamente, por lo que el desarrollo psíquico del niño también tendrá un carácter histórico concreto, de acuerdo con el nivel de desarrollo de la sociedad y de las condiciones de su educación. Vygotsky asume una nueva posición en la relación enseñanza y desarrollo que tiene una importante repercusión en la psicología del desarrollo y en la pedagogía.
Vygotsky considera que el papel rector en el desarrollo psíquico del niño corresponde a la enseñanza, que lo precede y conduce, y que la enseñanza es desarrolladora solo cuando tiene en cuenta dicho desarrollo. Por tanto, la enseñanza no necesita esperar a que el estudiante alcance su desarrollo para que pueda aprender algo. Lo importante es precisar si en el sujeto existen las posibilidades para este aprendizaje. Este concepto constituye un valioso instrumento para psicólogos y educadores, ya que permite conocer tanto el estado actual de desarrollo del niño como sus potencialidades, posibilitando de esta manera dirigir su desarrollo. La enseñanza, por tanto, no debe estar orientada hacia aquellas funciones que ya han madurado hacia ciclos concluidos del desarrollo, sino por el contrario, debe dirigirse a las funciones que están en proceso de maduración. Esto permitirá un buen aprendizaje, una enseñanza desarrolladora. Uno de los principales colaboradores y seguidores de la teoría de Vygotsky fue Leontiev. Según este autor, el hombre no es un ser reactológico que responde directamente a los estímulos del medio, sino que a través de su actividad se pone en contacto con los objetos y fenómenos del mundo circundante, actúa sobre ellos modificándolo y transformándose a sí mismo. Una característica fundamental de toda actividad es su objetividad. Toda actividad tiene un objeto, material o ideal, el cual aparece primero como independiente del sujeto y posteriormente como su imagen psíquica, producto del conocimiento que el hombre ha hecho de éste a través de su actividad. Por tanto, el desarrollo de la psique y de la conciencia humana tiene lugar a través del desarrollo del plano objetal de la actividad. Aquí es necesario destacar dos momentos fundamentales. Primero, durante el desarrollo de la práctica histórico-social se produce un proceso de objetivación de las capacidades humanas que se encarna en los diferentes objetos materiales y espirituales creados por la humanidad, y se produce también un proceso inverso de desobjetivación, de apropiación de estas capacidades a través de su experiencia individual. Se produce el tránsito del objeto a su forma subjetiva, la imagen. Y en segundo lugar, la actividad se desarrolla, se hace cada vez más compleja y diferenciada en su estructura, planteándole al psiquismo humano exigencias mayores. Otra contribución de este autor está referida al concepto de interiorización planteado por Vygotsky y que él desarrolló estudiando el vínculo entre la actividad externa y la interna. Según Leontiev, la actividad externa se interioriza, se convierte en interna, ideal. Sin embargo, esta actividad psíquica no es opuesta a la externa, sino que sigue representando la actividad, mostrándose como dos formas de un todo único, la actividad. En esto radica el principio de la unidad de la psique y de la actividad. Otro de los representantes es el psicólogo Galperín, que desarrolla el principio acerca del papel primario que tienen las acciones externas en el surgimiento de las acciones internas, mentales. Elabora una teoría del desarrollo psíquico que además se convierte en una teoría de la enseñanza. Explica la vía a través de la cual se forman las nuevas acciones internas, cuáles son sus principales características y condiciones para su formación. La idea central de su teoría consiste en que el proceso de formación de una acción mental comienza con las acciones objetales que el individuo realiza con el apoyo de objetos externos o su representación material para pasar luego a convertirse en acción que se realiza en el plano mental. Para Galperín, el concepto de orientación se convierte en la piedra angular de su teoría, ya que lo considera como el objeto de estudio de la psicología y de acuerdo a su calidad dependerá la eficacia de la acción formada y por tanto del aprendizaje. La concepción del proceso enseñanza-aprendizaje introduce aspectos de interés pedagógico sobre la modelación y al proceso de dirección del mismo. Otro autor es Davidov, quien considera que ya desde la edad escolar existen en el sujeto posibilidades para la formación de las bases del pensamiento teórico y que esto dependerá del tipo de contenido y el método de enseñanza con que se realice.
La enseñanza, según este autor, debe construirse desde sus inicios, de tal manera que se estudien los conceptos más generales de la ciencia en cuestión, las condiciones de su surgimiento y se forme el sistema de acciones mentales que permita al sujeto operar con estos conceptos. Este tipo de enseñanza, a diferencia de la tradicional, se mueve de lo general a lo particular, forma en el alumno la habilidad de utilizar los conceptos en el análisis de los fenómenos empíricos concretos y de una actitud teórica hacia la realidad, que constituyen las bases del pensamiento teórico abstracto. Se concibe el aprendizaje no sólo como un proceso de realización individual, sino también como una actividad social, como un proceso de construcción y reconstrucción por parte del sujeto, que se apropia de conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, valores y sus formas de expresión. Este aprendizaje se produce en condiciones de interacción social en un medio sociohistórico concreto. Partiendo de esta concepción de aprendizaje y del carácter rector de la enseñanza en el desarrollo psíquico del alumno, se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta los siguientes aspectos. Punto 1. Formulación de los objetivos o propósitos a lograr a partir de las acciones que debe desarrollar el estudiante en el marco de las materias específicas. Punto 2. Selección de contenidos que garanticen la formación de los conocimientos y características de la personalidad necesarias para la realización de los diferentes tipos de actividad. Punto 3. Organización y desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante, tomando en cuenta los componentes de orientación, ejecución y control. Punto 4. Establecimiento de una nueva relación alumno-profesor, donde la función principal de este último es la de guiar y orientar el proceso de aprendizaje del estudiante. Es a través de la actividad entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes, del desarrollo de una adecuada comunicación pedagógica y clima afectivo que se propicia trabajar en la zona del desarrollo próximo, de manera de formar en los alumnos los conocimientos, habilidades, intereses, cualidades de la personalidad, afectos y formas de comportamiento deseados. El estudiante, considerado como objeto y sujeto de su aprendizaje, asume una participación activa y responsable de su propio proceso de formación. Un análisis de todo lo planteado hasta aquí nos permite comprender no sólo la vigencia y posibilidades que muestra la obra de Vygotsky para el trabajo pedagógico, sino que nos fundamenta además que esto es posible porque estamos trabajando con un enfoque sistémico, dialéctico y abierto, que se nutre de la psicología y pedagogía contemporánea. Fin del tema.